¿Cómo están, hermosos e inteligentes bibliófilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. No se olviden que este es su canal para literatura, a veces educación, a veces cultura, a veces política. No se olviden que tengo un canal secundario donde hago props como las cosas que ven por aquí arriba. Es Epic Props Collection. Los links están en la descripción, así como, bueno, obviamente el link para que compren mi tesis Harry Potter, rememoración del Holocausto y del nazismo, disponible en Amazon en tapa blanda y tapa dura ahora. Bien, también redes sociales de mis amixes, se las dejo aquí abajo para que vayan, los saluden, les digan que van de parte mía. Y bueno, pues creo que eso es todo. Bien, si recordarán, en enero, que fue la última vez que nos vimos, les hablé un poco de mi experiencia leyendo la saga de los Juegos del Hambre. Esperen, aquí falta un libro. Ok, ya. Les hablé un poco de mi experiencia, de que me sentí decepcionada. Tengo la idea de escribir un paper acerca de ciertos héroes de la literatura contemporánea. Y uno de los que quería incluir, bueno, en este caso heroínas, pues es Katniss Everdeen. El problema es que, como les dije en aquella ocasión, me imaginé más la importancia de ciertos elementos que están ahí, pero no llegan a cuajar. No es que el libro sea malo per se, como dije, me gustaron estos, así como que fue subiendo, pero sin Sajo, que era donde yo me esperaba el punch, todo cae. No siento que esté bien narrado, que la historia tenga mucho sentido en algunas partes. Y como lo leí en orden cronológico, no en el orden de las principales, pues obviamente leí la precuela primero. Y la precuela se me hizo francamente, pues no buena, por así decirlo. Y entonces estaba pensando, bueno, yo les mencioné que no innovaba en ningún aspecto, que no se sentía como pues así otra vez ese punch, y que incluso en la parte de atrás o en alguna de estas secciones decía: el mayor acierto de la trilogía consiste en resumir la esencia de 1984, la intensidad de Naranja Mecánica, la fantasía de las crónicas de Narnia y la inventiva de Harry Potter. Según el New York Times, y yo les dije que eso era darle más crédito a Susan Collins del que realmente merecía. O sea, no odio el libro y no creo que sea una basura ni nada. O sea, no me malinterpreten. Me gustó principalmente pero sí creo que se queda corto en su final. Entonces, como les decía que no innovaba en nada, dije, bueno, no les puedo decir que no innovan en nada si no les hablo de estos libros que mencionan aquí los críticos del New York Times, que yo creo que con esa reseña es ser demasiado atrevido. No quiero ser Harold Bloom, porque Harold Bloom lo que hacía era que decía, por ejemplo, de Harry Potter, que no, eso es un bestseller. Y yo creo que no, yo creo que hay que revalorar la idea de que un bestseller puede ser bueno y puede llegar a convertirse en un clásico. Dickens era bestseller. Rayuela salió siendo básicamente la novela ganadora de un concurso y ahora es un clásico. Harry Potter es un clásico, pero no siento que podamos decir lo mismo de Susan Collins. Yo espero que el tiempo, no quiero que me dé precisamente la razón. A lo mejor después puedo ver cosas que no vi en este momento, pero sí creo que es importante ser también crítico con las cosas que nos gustan. Entonces voy a hacer algo crítica. Y como les dije, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el canon. Básicamente, el canon son ciertas normas, son ciertos parámetros fijos en los cuales se circunscribe algo. En el campo cultural, pues son ciertas normas a las cuales debe obedecer una obra, ya sea pictórica, arquitectónica o en este caso literaria. Eso también se relaciona mucho con la idea de alta y baja cultura. Yo tenía un profesor que decía que no podemos hablar de alta y baja cultura o alta y baja literatura porque son cosas muy hasta cierto punto excluyentes, que lo que podríamos decir es que hay buena literatura y hay mala literatura, que hay un bestseller que sería considerado baja literatura no quiere decir que esté mal escrito, y lo mismo por el contrario, ¿no? Entonces
Estas ideas del canon son como normas fijas. Y bueno, ¿qué nos quiere decir entonces cuando hablamos de las distopías? ¿Cuál es el canon de lo distópico? ¿Cuáles son los elementos clásicos de las distopías que nos pueden decir, bueno, la obra de Susan Collins se inscribe dentro del canon, o la obra de Collins solo va a lugares comunes, cae en clichés, no innova, etcétera? ¿Qué es lo que nos dice esto? Partamos, número uno, bueno, ya les hablaré más adelante de lo que implica la distopía, pero cuando pensamos como en un canon futurista distópico, pensamos en la novela de Fahrenheit de Ray Bradbury, donde los libros están prohibidos. Pensamos en 1984, cuando hay un gobierno totalitario y un gran hermano que te vigila. Pensamos en un mundo feliz donde todas las personas ya están como precargadas con su información. Si ustedes vieron El Hombre de Acero, sí, donde sale Henry Cavill como Superman, pues básicamente es eso, ya todos en Krypton ya sabían lo que tenían que hacer y no podían aspirar a más, pues sí, eso es un mundo feliz. Y Naranja Mecánica, de la cual ya hice también un comentario aquí en este canal, de 1984 también, creo que me falta de Un Mundo Feliz y de Fahrenheit, pero vamos, los pueden ver, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, este es como nuestro canon distópico y uno de los temas más centrales e importantes va a ser las reflexiones sobre la moral o sobre la libertad de elegir. En el caso de 1984 está la idea de Winston, que denuncia la idea del criminal, de la neolengua, de la modificación de la historia. En el caso de Un Mundo Feliz tenemos a John el Salvaje, que al final se suicida como una especie de rebelión contra lo que hace Un Mundo Feliz. Cuando le dicen, oye, ¿te quieres ir a esta isla? Nos vamos a ir nosotros para poder ser felices, porque hay otras personas que como nosotros estamos insatisfechos con que todo esté predeterminado, pues John dice no y se va a vivir a un faro solo y muere al final. Esto ocurre en las últimas páginas del libro. Tenemos Naranja Mecánica, donde, y eso se los dije mucho en ese video, donde el padre que está en la prisión le decía a Alex, o sea, qué tan condenado, o sea, realmente es moral elegir algo bueno cuando no eres libre de hacerlo. Y siempre va a estar. Fahrenheit, honestamente, no lo he leído todavía, entonces tampoco les puedo decir mucho de cómo se refleja esa situación, pero es la idea de este bombero que quema libros y que de repente se une a una rebelión para, pues, que esto no ocurra. Se une a un grupo que conserva esas historias, les repiten, se las aprenden de memoria, pero otra vez es esto como la libertad de que yo puedo elegir mi vida, el rumbo y lo que yo conozco y lo que yo sé. Ahora, vamos a tener que la idea de la distopía se, entre comillas, contrapone a la idea de utopía. Cuando Tomás Moro escribe Utopía, él no hablaba de un lugar perfecto. Tomás Moro era una persona sumamente religiosa, creía en Dios de una forma absoluta. Entonces, ¿por qué alguien que cree en el cielo va a escribir acerca de un lugar perfecto? No tiene sentido realmente. Lo que hizo Tomás Moro fue como caricaturizar la sociedad de su época, decir, hablar de cuestiones prácticas, no porque fuera una sociedad ideal, sino porque era una burla a la sociedad actual, a la sociedad actual para él. Entonces la idea de utopía realmente es una parodia de la sociedad, pero la gente lo ha malinterpretado a lo largo del tiempo y lo ha visto como, es que es la sociedad perfecta. No, Tomás Moro creía en el cielo, no iba a creer en una versión del cielo en la tierra. Entonces, la distopía digamos que toma como esta idea contrapuesta hacia existe un lugar perfecto, existe un lugar imperfecto, aunque parten de lo mismo, que es la denuncia o ridiculización de situaciones, pues, cotidianas o del contexto de producción del autor. Y aquí también vamos a ver un término que se llama ucronía, con el prefijo u, que hace como utopos, o sea, sin lugar, ucronos, sin tiempo. Y la distopía, que es lo contrario a esto. Entonces vamos a tener en cuenta que con base en lo que se habla de la utopía, que es además un lugar apartado, alejado, pero que además es como muy central, vamos a ver que a partir de estos elementos se va construyendo el canon distópico.
¿Cómo? Bueno, número uno, no suele tener una fecha fija, o sea, a veces sí, pero a veces no. Por ejemplo, en 1984, que se escribe en 1948, no se escribe, sale. En 1948, pues hablan de esta fecha, ¿no? Hablan de esta como en el momento en el que está ocurriendo. Obviamente, ya han pasado años desde que fue 1984, pero bueno, o sea, a veces se fija, a veces no. En Un Mundo Feliz no sabemos, nos dan ciertas pistas para ubicarnos, pero otra vez no lo sabemos. Y en Naranja Mecánica pasa más o menos algo similar. En los Juegos del Hambre tampoco nos dicen en qué fecha ocurre. Nosotros solo nos lo podemos imaginar que ocurre en algún punto indeterminado del futuro. Ahora, todas estas novelas que les he mencionado, el canon Fahrenheit, 1984, Un Mundo Feliz, Naranja Mecánica, etc., ridiculizan otra vez estas ideas de las sociedades de control, que es algo muy interesante de lo que hablar, las sociedades de control frente a la sociedad de rendimiento que es actual, ya lo diría Byung-Chul Han. Pero bueno, las sociedades de control lo que hacen es controlar o dictar las normas y siempre se circunscriben a esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí cuando contrastamos la distopía de estas 4 novelas del canon frente a Susan Collins, bueno, vamos a partir que tienen algo similar, no tiene lugar, es un lugar geográficamente apartado, es decir, el Capitolio está en el centro, los distritos alrededor, un poco como la idea del panoplo de Foucault, ya saben que desde el centro vigilas lo que hacen en la periferia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces decimos, ok, ahí está un poco el canon de una forma distinta, pero ahí está, ¿no? O sea, lo importante del canon no es que lo apliques a rajatabla, porque si no lo que estás haciendo es un cliché, pero sí que lo digo, suena bien. Ok, cuando vamos avanzando también vemos algo muy interesante, que en estos trabajos distópicos usualmente los héroes han sido hombres de edad media, como John en el caso de Un Mundo Feliz. Alex, de hecho, es bastante joven. Tiene 17 años cuando empieza Naranja Mecánica, 16, 17 años. Entonces tampoco es tan canónico que sean hombres de edad media como de 20 y tantos, 30 y tantos. Pero bueno, digamos que son hombres y con ese tipo de edad, excepto Alex Delarge, que de hecho John tampoco tiene una edad tan media. Pero bueno, ya hay como sus excepciones por ahí, ¿no? Entonces decimos, la protagonista hace algo. Número 1, es un ella, es decir, es una chica. Número 2, es joven, 16 años cuando inicia la saga, si no me equivoco, porque me equivoqué en ese dato en el video anterior. Pero bueno, vale, es una chica, es una forma de innovar, porque además el paradigma cambia en esto. Pero aún así tenemos ya 2 cosas que van bien. Innova en cuanto a protagonista, innova en la manera de aplicar la parte canónica, pero aún así falla en algo, falla en muchos otros aspectos. Si bien vamos a tener, por ejemplo, que las distopías, que a su vez tienen pequeñas utopías dentro, como el Capitolio, o como el Estado Mundial, o como el partido en esas novelas como Mundo Feliz, 1984, o The Hunger Games. Y vamos a ver siempre que estas pequeñas utopías dentro de la novela están construidas desde el poder y delimitadas por elementos arquitectónicos. Escuchen mi podcast porque ahí hablamos un poco de gentrificación y por ahí va un poco esta idea de lo arquitectónico. Vamos a notar que en cuanto a la construcción, ahí es donde falla. Porque las utopías denuncian no solamente hechos históricos, también hechos presentes. Cuando Huxley escribe Un Mundo Feliz en el 32, él pensaba que así se encaminaban, y cuando hace su prólogo a la edición del 46, dice, oh Dios santo, ¿qué nos ha pasado? Ya estamos ahí, yo pensé que esto no pasaría. Y también él hace una serie de ensayos que se llama Regreso a un Mundo Feliz, que más que una segunda parte de la novela, son precisamente ensayos de cómo estamos llegando a ese punto, y ni siquiera eran los 50. Entonces,
¿qué pasa un poco con Susan Collins? Se cae. ¿Por qué? Porque si bien no tienes que basarte en un hecho completamente histórico, pero la denuncia que hagas tiene que ser un poco más fina. ¿Por qué? Porque existen otras novelas que ya habían denunciado el papel de los medios de comunicación. Por ejemplo, en Un Mundo Feliz o en 1984 tenemos la idea de las pantallas, ya sea la pantalla que te vigila en la obra de Orwell o el sensacinema en la obra de Huxley. Stephen King, por ejemplo, llega a hablar de The Running Man o de Long Walk, donde hay un programa de concursos, tú concursas y ya sea en The Running Man, la gente te denuncia para recibir una recompensa y tú ganas dinero por cada día que transcurre sin que te atrapen. Y en The Long Walk algo va más o menos similar la cosa, ¿no? Y estas novelas son del 79, del 82, es decir, ya se ha denunciado con anterioridad. Ya se ha hablado de eso. No quiere decir que no se pueda volver a hablar, pero si lo hablas tienes que innovar e innovar con suficiente punch. ¿Para qué? Para que sea, pues para que sea distinto y no sea un cliché. ¿Qué está pasando? ¿Ok? También vamos a ver que en las distopías la muerte tiende a banalizarse. Esto pasa en las obras de Stephen King, como The Long Walk y The Running Man. La muerte de una persona se banaliza tanto y es lo que pasa un poco en los Juegos del Hambre. Ahí sí yo siento que funciona un poco mejor, por eso les digo, también me gustó. Ahí sí siento que funciona un poco mejor la idea de son un montón de niños y van a morir, pero eso qué importa. Eso que importa, vamos a ver sus entrevistas y vestirlos bonitos como ovejas para el matadero. Y si bien también retoma elementos de la mitología clásica, esto de los tributos que les daban los cretenses a Minos, etcétera, pero no deja de funcionar. ¿Por qué? Porque si bien las cosas que han pasado pueden generar una función de advertencia, de hecho es una de las cosas que yo hablo en mi tesis acerca de la recuperación de memoria, pero también la función de advertencia que tiene la literatura fantástica. Y de hecho la literatura de ciencia ficción es hermana de la literatura fantástica, porque si la literatura fantástica a través de elementos como la magia hace que estas enseñanzas nos pasen más fácilmente. La literatura de ciencia ficción no recurre a la magia, recurre a un escenario hipotético en el futuro y eso hace que la advertencia nos pase más fácilmente. Pero aquí no siento que haya algo. Ella vio lo que estaba pasando, sí, los medios de comunicación están ganando poder, sí, los medios de comunicación, las audiencias son cada vez más jóvenes, pero no innova lo suficiente para decir el por qué esto es peligroso. Yo no logro, o sea, yo crecí en esa época, del 2010 para acá, soy del 91, y no siento ver en ese pasado inmediato para mí, las cosas que ella denuncia. Ajá, sí, los medios digitales, vale, pero qué peligro hay por ahí, no siento, o sea, no lo siento, no lo logro ver. Sí se habla de una especie de estado totalitario o de cosas así, pero otra vez son cosas que pasan en 1984 o en Un Mundo Feliz, en Fahrenheit, y no olvidemos también en las obras de Stephen King que ya les mencioné, e incluso existe una obra que se llama Battle Royale, que es de Koushan Takami, que es muy similar a los Juegos del Hambre, solo que esta obra, Battle Royale, fue publicada en el 99, aunque el autor dice que tanto su novela como la de Collins, si pudiste encontrar algo bueno en ellos, eso es lo importante. Él no se preocupa en lo de, si es plagio, ¿no? Lo cual yo creo que es genial, porque desde que se escribe la Ilíada, la Odisea y la Biblia, no hay nada que no sea un plagio de lo anterior. Entonces, vemos que estos temas ya se han dicho. La idea de elegir, como yo les dije, pero está muy sutil, está bien hecha en la parte donde Pita dice, yo quiero morir, yo quiero morir siendo yo, ok, eso está bien, eso es lo mismo que diría John en la obra de Huxley, lo que diría un poco Winston en 1984 cuando le dice a Julia, nadie va a hacer que
yo te traiciono, aunque se terminan traicionando. Entonces aquí es como una especie de final esperanzador. Eso es otra cosa de los Juegos del Hambre. Termina con un final esperanzador, pero yo siento que es un final un poco naive, o sea, es un poco como ingenua la manera en la que se hace, es como muy ideal. Pero bueno, concedámosle eso, ¿no? Que al final hay como este pequeño rayo de esperanza encarnado en la idea de que Katniss y Pita tienen hijos y ellos aprenden en su escuela la historia de los Juegos del Hambre para no repetir los eventos trágicos que ellos tuvieron que vivir. Pero aún así, esta denuncia de las sociedades de control que, que pasan de lo social, Huxley, Orwell, Bradbury, a lo personal en King y Collins otra vez no termina de cuajar. ¿Por qué? Porque probablemente la forma en la que están escritas, más que nada, ese es el punto, la redacción, la forma en la que está redactado no es suficiente para innovar. Las figuras literarias, otra vez, son lugares comunes. Toca esto, innova muy poquito en lo que podría innovar. Y lo demás, la idea de advertencia la pasa básicamente por alto. Los elementos que pudo utilizar después los pasa por alto, como lo que yo les había dicho del arco que solo reacciona a su voz. Y yo, oh Dios santo, le va a susurrar instrucciones a su arco. Y al final no. La manera en la cual se lleva lo de los medios de comunicación también me parece una salida muy sencilla a lo que hace, en lugar como de luchar contra estos medios, como que ella se deja utilizar. Digo, al final es una adolescente, ¿no? No es como que los adolescentes tengan el mejor criterio, pero no se ve esa como resistencia real, es entre que como que ahí siento que el personaje que podría estar un poco más duro y más formado, sobre todo porque tiene este estrés postraumático, se suelta. Entonces es como, digo, en las novelas no es blanco y negro, pero no siento otra vez que esté bien hecha la denuncia de los medios de comunicación. Eso también es un poco lo que pasa en la película de Wag the Dog o La Cortina de Humo. O sea, la idea de crear cosas que son cortinas de humo para fingir otras cosas. La dictadura perfecta. Pero no funciona. No siento que se esté anclando en un hecho que mueva al menos o que mencione la parte de la memoria histórica o de la advertencia de algún hecho concreto más allá de los medios de comunicación. Y simplemente se va así. De, pues, Battle Royale, pues un poco de Fahrenheit, pues un poco de un mundo feliz, donde todo el mundo es feliz y es perfecto, y un poco de las sociedades de control de la naranja mecánica. Yo honestamente yo no veo naranja mecánica en nada de ahí. Veo 1984, pero no veo a Alex Delarche en alguna parte, no veo la parte del condicionamiento, un poquito con lo de Pita y eso, pero no lo suficiente como para que podamos decir, no, sí, retoma estos caminos y es un homenaje. No, retoma más cosas de Orwell, pero como pequeñas referencias, pequeños easter eggs, si tú has leído estas novelas distópicas y los entiendes. Pero son pocos, no bien elaborados, porque no están bien redactados, porque no hacen esta función de advertencia que hace la ciencia ficción, que no es su obligación, no es obligación del arte tener una función social. El arte es el arte y punto. Pero si tú quieres que tu novela sea trascendente, necesita necesariamente un trasfondo con el que el lector se pueda conectar, con el que el lector pueda hallar multiplicidad de significados. Y el problema es que de esta serie han salido muchas otras que la imitan hasta cierto punto divergente, y otras tantas, Maze Runner, etcétera, un montón de las que ni siquiera me acuerdo el nombre, no porque no las haya escuchado, es que no han tenido ese impacto porque son pastiches. Un pastiche es un intento de imitar cierto estilo narrativo o cierto tipo de libros para incorporarse al canon, pero es eso, son copias, no innovan y no hacen nada de una mejor manera. Y eso es lo que desgraciadamente pasa aquí en los Juegos del Hambre. Si bien pasa de lo histórico, como en las del canon, a lo mediático, como en King,
Y bueno, aquí pues otra vez no termina de hacer ese... Es que no sé cómo decirlo, porque es la falla más fundamental del libro. No termina de encajar, no termina de cuajar. Y esto es muy importante. Recuerden que además las distopías van a estar construidas en torno a la idea de fracaso del ideal de sociedad futura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tuvo que pasar para que existiera Panem? Tampoco nos lo dejan muy claro. ¿Cuál es ese fracaso que vio ella en el contexto en el que escribió los libros que dijera, esta sociedad va a fracasar en el futuro? A mí no me queda claro, no es que tenga que haber una explicación, pero el contexto de creación del autor influye y yo no lo veo. Yo no veo los hilos que tuvieron que estar detrás para llegar a Panem, para llegar al Capitolio, para llegar a los Juegos del Hambre, aunque ella lo intenta explicar un poquito en la precuela, que está pésimamente escrita. O sea, ese libro se siente que ella lo escribió como por compromiso, como para hacer más dinero o lo que sea, pero está pésimamente escrita esa precuela. Entonces, si hablamos un poco de la hipermodernidad, si hablamos un poco de la hipermodernidad que Gilles Lipovetsky y Sebastian Charles hablan en este libro de los tiempos hipermodernos, sí vemos un poco los rastros de estas cosas hiper que van cambiando. Y de hecho eso hubiese sido a lo mejor un buen punto de anclaje, la idea de un cambio rápido y veloz, que lo que hace es desarticular todos los sistemas en los que se creía la economía, la... ¿cómo se llama? La iglesia, la familia, la escuela, que además son aparatos ideológicos de Estado, algunos, no todos, y construir algo a partir de ahí. Por ejemplo, si a lo mejor se hubiese concentrado también en la idea de la reeducación, yo digo, esto suena a algo. La idea de también de borrar cierto tipo de memorias históricas también tendría un poco más de sentido, porque la velocidad, sello de la hipermodernidad, pues nos hace olvidarnos de este pasado, no tal vez de una forma como en la novela de Orwell o en la de Bradbury, pero sí de otra forma, un poco más cercana a la de Huxley. Lo olvidas, o sea, no eres consciente de tu historia, no porque te la prohíban, sino porque no te interesa. Que es un poco lo que pasa en el Capitolio, pero otra vez, como no lo explica, como no sabemos, no tiene mucho sentido. Y termina por ser un pastiche de las novelas canónicas. Hay un autor que es Edgar Morin, o Morin. En 1999 él publica Los 7 saberes para la educación del futuro. Y hay una parte muy interesante cuando habla de multiculturalismo. Él menciona o denuncia que parte del progreso de las naciones desarrolladas o del primer mundo es pagado por las naciones explotadas. ¿Para qué? Para que esas naciones primermundistas puedan tener las cosas. El problema es que Susan Collins medio toca este tema con la idea de los distritos alrededor del Capitolio, pero en el primer libro, o sea, lo mencionan cuando ya están en los juegos, cuando hablan de los tributos profesionales, pero tampoco se enfoca mucho en esta explotación terrible. Tal vez se hubiese ahondado un poco, muchísimo más en la idea de cómo el Distrito 12 es básicamente, bueno, es que hay un extraccionismo, para empezar, es el Distrito del Carbón, pero se hubiese ahondado más en esta parte económica del extraccionismo que hay de su distrito y tal vez se hubiese hablado más de los otros, ahí habría como una idea de, oh, sí es cierto, es un poco lo que denuncia Morán, es un poco esta idea de que estamos siendo colonizadores. La colonización no acaba cuando se descubre el nuevo mundo, descubre también entre comillas, o no se acabó no sé, cuando se inventó el internet, no, el colonialismo sigue existiendo, pero de otras formas, porque extraemos materias primas y no dejamos que estas naciones se desarrollen, incluso fomentamos conflictos internos entre ellas para que ellas no decidan y se desesperen y nos vendan los materiales más baratos. No lo hace, y eso es también un fallo enorme, porque el narrador, al tener un focalizador de número 2, es decir, es en primera persona. Si es focalizador número 2, no, sí, es uno, según yo es grado 1.
pues limita mucho lo que sabemos. Yo creo que en parte por eso escribe esta precuela, pero es que en la precuela tampoco explican nada. La precuela es para que conozcas al presidente Snow, te encariñes con él, lo entiendas y luego no quieres que muera en la saga original. Que me pasó un poco, simpaticé un poco con él, pobrecito, me da lástima. Pero es que esas cosas nos las limita el hecho de que haya elegido narrarlo desde el punto de vista de Katniss. Y yo siento, honestamente, que como ella tampoco, o sea, el personaje Katniss no tiene tampoco un diálogo interno muy fuerte, es más como un diálogo un poco naif, un poco... Pues no va mucho a la reflexión, es como demasiado crítica, demasiado dura, así como, ah, sí, yo soy fuerte, pero también es ingenua. Entonces tampoco podemos ver un nivel de desarrollo que aunque sea en primera persona, como pasa en el Club de la Pelea, como tiene estas ideas filosóficas acerca del bien, el mal, la existencia, la bondad, etcétera, o de quién eres tú, pues entonces, aunque nos limita a conocer la historia, el tipo de narrador, tenemos un buen desarrollo. En este caso, el tipo de narrador nos limita a conocer el desarrollo de las tramas que hay alrededor, y además, como no es un personaje que tenga un diálogo interno muy rico al plantearse ciertas cuestiones, pues también perdemos esa idea, ese mundo interno bastante rico, poblado, lleno de decisiones, porque las decisiones también se sienten un poco no apresuradas, pero ingenuas otra vez. O sea, tiene sus buenos momentos, tiene sus partes en las que yo sí lloré y yo, ¡ah! Sí, me siento totalmente así como en el segundo libro cuando dice que se quedó con todas las despedidas colgando de los labios y yo, oh Dios santo, sí. Para mí es una línea muy fuerte, no quiere decir que Susan Collins no escriba bien, porque evidentemente me gustaron, pero me decepcionaron, porque yo me esperaba más. Pero a eso vamos un poco con estas ideas de la distopía. Yo no sé si en 10 años más este libro esté en este panteón, en este Olimpo de las sagas juveniles, donde ya está Harry Potter. Prueba de ello es que es escrito en el 91, publicado en el 97. 97, 2007, 10 años. Y hablamos que en el 2007 todavía salían películas. 2017 son 20 años. Estamos en 2022, 23, 24, 25, 26, 27, a 5 años de que la saga cumple 30 y sigue vigente. Ya no a través de libros, pero sí a través de otros productos culturales como las películas. Y la función de memoria sigue estando ahí, aunque se ancla en un elemento muy específico, como la Segunda Guerra Mundial. Sabrán más si compran mi tesis, no es comercial, aunque en parte sí. Y no es que quiera compararlo, pero como son sagas literarias bastante coetanas, el último libro de Harry Potter sale en el 2007, pues es que es un poco complicado no hacer estas comparativas, sobre todo por cómo se construyen los personajes principales, cómo se construye la idea de rebelión, que esto es un poco tema de la literatura comparada, ¿no? Dos periodos similares que producen obras literarias similares, cómo se desarrollan las cosas. Creo que ese es un buen tema para hablar después, y no porque quiera defender a mi saga favorita, porque yo pensaba que los Juegos del Hambre también iban a ser como ¡wow! Y otra vez me decepcioné yo misma, pero también creo que es mi culpa por haberme hecho expectativas sin haber leído los libros antes de hacerme esas expectativas. Y bueno, en general eso tampoco es tanto problema de Susan Collins, lo intenta, pero también yo ya les había hablado un poco de otro libro, bueno, no un libro, una serie de cómics, la de Danger Days, donde también hablábamos un poco de la distopía y cómo se queda corto. Y ustedes sabrán que amo My Chemical Romance y amo a Gerard Way, pero ese cómic en particular que también, que otra vez toma elementos del canon, al menos sí reinventa esos elementos del canon, pero la redacción o la ejecución de la idea fue muy mala y también se queda corta, y los fanfics fueron mejor que el resultado de Killjoys California, aunque National Anthem está muchísimo mejor logrado, de verdad.
sea, eso es prueba de que tampoco es como que un hate hacia Susan Collins. Simple y sencillamente, la redacción, chicos, chicas, personas, es muy importante al momento de escribir una obra. Yo no soy la mejor persona escribiendo, yo no tengo imaginación y yo sé el esfuerzo que hay detrás de escribir un cuento de 3 hojas o de 1 hoja. Y no me puedo imaginar lo que hay detrás de una novela. Bueno, sí, porque yo estoy escribiendo mi propia novela. Y sé que no es sencillo. Y no es sencillo hacer 3 libros de eso. No es sencillo hacer un libro. Mucho menos 3 o 7 o 10. No culpemos tampoco a George Martin. Y ahí está. Les tenía que hablar de lo que eran las distopías, de lo que era el canon distópico, del por qué las cosas no funcionan, porque no denuncian la parte histórica, aunque no es su obligación hacerlo, pero si quiere funcionar como ciencia ficción, necesariamente lo debe tocar. Que no logra concretar, no logra llegar a esos puntos, llega a los clichés, no reinventa. No siento que por eso no lo logra y por eso tengo que explicarles precisamente estas cosas que se han dado, esa literatura similar. Y por cierto, ya antes de irnos, esto de Battle Royale, la autora dijo, yo no conocía ese libro. Y les voy a decir algo, como escritor no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque un buen escritor lo que hace es investigar quiénes antes de ti han escrito algo similar. No es que no esté bien o que sea imposible imaginarte algo similar. Estas cosas ocurren, incluso hay novelas anteriores a Harry Potter que hablan de escuelas de magia. Ahorita no las tengo muy en la mente, pero de que existen, existen. El punto o el problema es que hubo algún tipo de innovación por acá que lo que hizo fue hacer ese punch con las audiencias, con los lectores, y entonces esto es lo que recordamos. Y bueno, Battle Royale creo que también lo han hecho anime y tiene como 2 películas, y el anime tiene creo que una continuación, una segunda parte, pero otra vez no puedes decir que no lo conocías. Por ejemplo, J.K. Rowling tiene una maestría en filología clásica y otra en filología francesa. De que tiene una formación súper fuerte detrás, la tiene. Y yo creo que es imposible que ella no haya conocido esos libros. Que no quiere decir que sea plagio, porque otra vez, después de la Ilíada, la Odisea y la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente es la manera en la que lo redactas la que hace que sea nuevo, interesante y diferente. Y en el caso de Susan Collins, no estoy muy segura de su formación, que también puedes no tener formación literaria y eso también está bien, pero siento que le falta, le falta, funciona, utiliza muchos símbolos, eso es bueno, muchas alusiones a la mitología clásica, pero como no lo redacta bien, se caen los clichés, se queda en las mismas historias que ya les mencioné del canon, se queda en las mismas construcciones, incluso en aquellas previas al nuevo milenio, como las de King, que también son como literatura contemporánea, pero estamos hablando del 79, del 82. Entonces, no funciona. Al menos no funciona para mí. Eso no quiere decir que no les pueda gustar. A mí me gustaron, me decepcionaron, pero me gustaron. Es una relación ambivalente. En fin, pues fue todo por el día de hoy. Espero que haya video en abril. Suscríbanse, denle like, no olviden comprar mi tesis Harry Potter, rememoración del Holocausto y del nazismo, disponible en Amazon en tapa blanda, tapa dura y con imágenes a todo color. Y pues eso, y hasta la próxima.